Soy Sydney, y cuando cumplí 11 años, mi madre hizo algo que cambiaría para siempre nuestra relación. Me entregó un billete arrugado de $20, sonrió radiantemente y anunció que se iba a Europa por 30 días. «Mírate, ya estás toda crecida», declaró, mientras arrastraba su maleta hacia la puerta principal. «Ya no necesitas niñeras. Solo pide comida para llevar cuando tengas hambre, ¿de acuerdo?» Crecida. Esa era la frase que ella seguía usando, no yo. Miré ese billete arrugado en mi mano, sintiendo su peso. Sin plan de respaldo. Sin cuidador. Ni siquiera una despedida adecuada. Solo un beso rápido en la cabeza, el ruido de las ruedas de la maleta sobre el pavimento y el eco de nuestra puerta cerrándose detrás de ella. De pie en ese pasillo vacío, me susurré a mí misma, puedo hacerlo. Pero incluso mientras las palabras salían de mis labios, mi cuerpo me traicionaba, mis manos no dejaban de temblar. Nuestra casa de repente se sentía enorme y hueca. Nadie para preparar las comidas. Nadie que siquiera se diera cuenta de que me habían dejado completamente sola. Intenté convencerme de que esto era solo otro desafío que superar. «Primer día», murmuré, organizando las pocas latas que había en nuestra despensa y examinando nuestro refrigerador ya medio vacío. Reprimí el pánico que subía a lo más profundo que pude. Si ella creía que podía manejar la independencia, tal vez le demostraría lo que eso significaba de verdad. Porque en las semanas siguientes, esos $20 desaparecerían, nuestras provisiones de comida se reducirían a nada, y el silencio que llenaba nuestra casa se transformaría en algo mucho más siniestro que una simple soledad. Cuando mis padres finalmente regresaron, la reacción de mi madre ante lo que descubrió la hizo jadear. «Esto no es posible. Esto no puede ser real». ¿Quieres descubrir cómo sobrevivir con $20 a los 11 años se convirtió en el catalizador que hizo que mi madre se arrepintiera de abandonarme? Quédate hasta el final. Verás exactamente cómo me aseguré de que nunca olvidara lo que había hecho. Unos 10 minutos después de que su taxi desapareciera por nuestra calle, se reveló el primer gran problema. Mi madre había dejado casualmente una brillante tarjeta de crédito de emergencia sobre la encimera, como si eso lo resolviera todo. Pero había un defecto crítico. Nunca había sido activada, y yo no tenía el código PIN. Descubrí esta dura verdad mientras estaba en la puerta, teléfono en mano, intentando pedir delivery. Todas las apps que probé rechazaron la tarjeta repetidamente. Así que allí estaba yo, sola con un pedazo de plástico inútil y $20. En ese primer día, lo traté como un juego. Corté el pan lo más delgado posible, untando la mantequilla de maní con tanto cuidado que apenas cubría la superficie. Me dije a mí misma que esto era lo que hacían los verdaderos supervivientes, hacían que sus recursos duraran. Incluso bromeé internamente que esto sería una historia interesante algún día. Para el tercer día, nada parecía divertido ya. Nuestra despensa se parecía a esas imágenes desgarradoras de campañas contra el hambre. Un par de latas que no sabía cómo abrir de forma segura. Una caja de cereal que era sobre todo aire vacío. Un frasco de pepinillos que detestaba por completo. Mi estómago rugía tan fuerte que me avergonzaba, aunque nadie estaba allí para oírlo. Busqué distracciones. Encendí la televisión para llenar el silencio con programación aleatoria, abrí el portátil de mi madre para desplazarme por sus correos de trabajo que aparentemente importaban más que cualquier otra cosa. En un momento, tomé mi diario y escribí en letras grandes en la parte superior. Evidencia. Debajo de ese título, documenté, abandonada a los 11 años. $20 en total. Sin plan de comidas. Sin chequeos en absoluto. No estaba del todo segura de qué haría con esa documentación, pero registrarlo cambió algo dentro de mí. Si me consideraban lo suficientemente madura para una independencia total, entonces ciertamente era lo suficientemente madura para recordar todo, para documentar todo, para eventualmente mostrarle a alguien cómo habían priorizado unas vacaciones sobre su propia hija. Tomé mi teléfono y abrí la app de grabación de vídeo. Día 3. Hablé suavemente a la cámara, sorprendida de lo pequeña que parecía mi cara en la pantalla. Sigo completamente sola. La tarjeta de crédito no sirve. Comí lo último bueno ayer. Hice una pausa, tragando saliva con dificultad. Si alguien está viendo esto, significa que alguien finalmente se preocupó lo suficiente como para preguntar qué me pasó. Guardé ese clip y bloqueé mi teléfono, con el corazón latiéndome salvajemente. Parte de mí esperaba que nadie tuviera que verlo nunca. Otra parte quería que ese vídeo explotara en la cara de mi madre cuando regresara a casa. Consideré escribirle a Emma, mi mejor amiga, dudando sobre su nombre en los contactos.
Pero contactarla significaba admitir que mi madre me había abandonado, que pasaba hambre, que nada estaba bien. En cambio, envié algo que sonaba normal. ¿Cómo va tu vacaciones? No llegó respuesta. Probablemente estaba en alguna casa junto al lago, comiendo hamburguesas con su familia, sin siquiera revisar sus mensajes. Mi estómago se retorció de celos y soledad. Para el día 5, el hambre se convirtió en una niebla que nublaba mis pensamientos. Empecé a marearme cada vez que me levantaba rápido. Descubrí una caja de cereal medio vacía escondida al fondo de un armario y la comí directamente de la bolsa, intentando desesperadamente hacer que cada puñado durara. Abrí mi diario de nuevo, agregando otra entrada. Día 5. Todavía ninguna llamada de mamá. Ni siquiera un mensaje de texto. Luego otra línea. Si algo me pasa, esto prueba que no fue mi culpa. Fue entonces cuando mi perspectiva cambió por completo. Esto no era solo sobrevivir hasta que regresara. Era sobre lo que le pasaría a ella cuando la gente finalmente entendiera lo que me había hecho. En el día 7, mi cuerpo se sentía débil, pero mi enojo ardía más fuerte que nunca. Me arrastré hasta la ventana delantera y miré hacia afuera. Niños pasaban en bicicleta frente a nuestra casa. Un perro ladraba a un camión de entregas. Una pareja paseaba llevando tazas de café. Vidas normales. Padres responsables. Miré nuestra entrada vacía para autos y susurré. ¿Elegiste Europa sobre tu propia hija? ¿Te das cuenta de lo que te va a costar cuando alguien descubra la verdad? Como respondiendo a mis palabras, sonó el timbre de la puerta. Me quedé congelada, con migas de cereal aún en los dedos. Nadie tocaba nuestro timbre, no realmente. Los niños del vecindario solo golpeaban. Las entregas de paquetes solo se dejaban. El timbre sonó de nuevo, seguido de 3 golpes firmes. Mi corazón se aceleró mientras me acercaba a la puerta. Por un momento, consideré fingir que no estaba en casa. Si era solo un vendedor, eventualmente se iría. Pero otro pensamiento cortó mi miedo. ¿Y si este es el momento en que alguien finalmente me nota? Con la mano temblando, alcancé la manija de la puerta. Si tuvieras 11 años, estuvieras pasando hambre y completamente abandonado, ¿abrirías esa puerta? ¿O seguirías fingiendo que todo estaba bien? Entreví la puerta lo justo para ver quién estaba allí. En nuestro porche había un hombre con una chaqueta verde con el logo de mi escuela bordado en el pecho. Me tomó un segundo reconocerlo fuera de la escuela, el señor Hughes, nuestro orientador. Hola, Sidney, dijo suavemente. He estado intentando contactar a tus padres sin éxito. ¿Puedo entrar un momento? Mi primer instinto fue mentir, decir que todo estaba bien, que mis padres solo habían salido a hacer mandados, que no necesitaba nada. Pero mi mano soltó la puerta y di un paso atrás. Supongo que sí, murmuré en voz baja. Entró y observó nuestra casa. El silencio de repente se sintió más pesado. Los platos sin lavar en el fregadero, las encimeras vacías, el frutero casi vacío. Todo se convirtió en evidencia que no había preparado intencionalmente, pero que había dejado visible accidentalmente. ¿Están tus padres en el trabajo?, preguntó, escaneando la habitación y claramente esperando que alguien apareciera. Están en Europa, dije, sorprendida de lo sin emoción que sonó mi voz. ¿Por cuánto tiempo? Sus cejas se alzaron. ¿Y quién se queda contigo? Tragué saliva con dificultad. Este era el momento crítico. Podía protegerlos o decir la verdad. Mis dedos se cerraron más fuerte alrededor del borde de mi camisa. Solo yo, admití. Dijeron que era lo suficientemente madura. Algo en su expresión cambió al instante, como accionar un interruptor. La preocupación educada se transformó en algo más agudo y serio. Sacó una silla y se sentó en nuestra mesa, indicándome que me uniera. Sidney, ¿cuánto tiempo has estado sola? Casi una semana, susurré. ¿Tienes comida adecuada? ¿Dinero? Dejé escapar una pequeña risa amarga que no sonaba como yo. Me dejaron una tarjeta de crédito que no funciona y $20. Me miró por un largo momento, no como miran los profesores cuando olvidas la tarea. Esto era algo más pesado, como si estuviera calculando todas las formas en que esta situación estaba mal. Esto no está bien, dijo finalmente, con voz baja. ¿Entiendes eso, verdad? Me encogí de hombros aunque mi pecho dolía. Dijeron que necesitaban un descanso. Que soy madura. Que debería poder manejarlo. ¿Y cómo lo has estado manejando? Quería decir bien. Quería seguir fingiendo. Pero el cuaderno en nuestra mesa captó mi ojo, la palabra evidencia mirándome en mi propia letra.
He estado hambrienta, dije en cambio. Y asustada. Y he estado documentando todo. Por si acaso. ¿Por si acaso qué? Preguntó. Por si acaso algo me pasa, respondí en voz baja. Para que nadie pueda decir que no lo sabía. El silencio llenó el espacio entre nosotros. Por un momento, odié ese silencio. Pero luego me di cuenta de que él no lo estaba ignorando. Lo estaba sintiendo de verdad, procesando el peso de lo que acababa de revelar. Se inclinó hacia adelante. Sidney, dejar a una niña de 11 años sola por una semana, por un mes, con casi nada de comida y sin supervisión no es solo irresponsable. Es peligroso. Es negligencia. Hay leyes que protegen a los niños de esto. Mi corazón retumbaba en mis oídos. Negligencia. Leyes. Palabras que pertenecían a dramas de televisión, no a mi cocina. ¿Qué pasa si alguien se entera?, pregunté, con la voz de repente pequeña. Se involucran agencias, dijo con cuidado. Servicios de protección infantil. Habría una investigación. Tus padres podrían enfrentar consecuencias serias. Allí estaba, la cosa que no me había atrevido a decir en voz alta. La cosa que hacía que mi enojo se retorciera en algo más agudo y con propósito. Consecuencias, repetí lentamente. ¿Por lo que me hicieron? No se apresuró a consolarme ni a decirme que estaba exagerando. En cambio, asintió. ¿Por lo que te hicieron? Mi mente corría. Imaginé la cara de mi madre cuando regresara a casa y encontrara extraños en nuestra sala, personas haciendo preguntas que no podría esquivar con una sonrisa falsa y bromas sobre independencia. La imaginé viendo mi cuaderno, mis grabaciones de vídeo, mi despensa vacía. ¿Quieres ayuda, Sidney?, preguntó el señor Hughes en voz baja. ¿Ayuda real, no solo comida? Del tipo que asegura que esto nunca vuelva a pasar. Dudé. Parte de mí quería rechazarla, cerrar la puerta a todo esto y solo esperar a que mis padres regresaran, fingiendo que este mes nunca ocurrió. Otra parte, la que había estado escribiendo la palabra evidencia, estaba exhausta de fingir. Sí, dije finalmente. Pero si digo sí, ¿qué significa eso para ellos? Significa que tendrán que responder por sus elecciones, dijo. Significa que los adultos finalmente verán lo que has estado pasando. Miré mis manos, luego a él. Entonces ayúdame. Quiero que vean exactamente lo que hicieron. Quiero que sientan lo que es perder el control. Asintió una vez, firmemente. Primero, nos aseguramos de que estés segura. Luego nos aseguramos de que las personas correctas escuchen tu historia. Mientras alcanzaba su teléfono, una extraña calma se instaló sobre mí. El miedo seguía allí, pero debajo había algo nuevo, una determinación tranquila y constante. Ya no era solo una niña esperando ser rescatada. Era la testigo. Si estuvieras en mi posición, ¿seguirías protegiendo a tus padres? ¿O finalmente dejarías que la verdad se convirtiera en el arma que nunca vieron venir? El señor Hughes salió al pasillo para hacer su llamada, dejándome en la mesa con mi diario abierto. Podía oír fragmentos de su voz, baja y controlada, pero las palabras que llegaban a mí eran suficientes para acelerar mi pulso. Sola, 11 años, sin tutor, sin comida en la casa. Trazo la tinta en mi página con la yema del dedo. Evidencia. De repente, ya no se sentía como un diario secreto. Se sentía como un expediente legal. Unos minutos después, regresó. Llamé a tu vecina, la señora Johnson. También hablé con alguien de la línea directa de protección infantil. Están enviando a alguien para verificar cómo estás. Pero primero, necesitamos conseguirte algo de comer. Mis mejillas ardieron ante la idea de que la gente me revisara como si fuera un objeto roto. Pero también sentí algo más, una pequeña chispa de satisfacción. Si me estaban revisando, eso significaba que también estaban investigando a mis padres. ¿Está enojada la señora Johnson?, pregunté. Sacudió la cabeza. No, está preocupada. Eso es lo que hacen los buenos vecinos. Un golpe suave sonó en la puerta. La señora Johnson entró, sus ojos escaneándome de pies a cabeza, deteniéndose en el cuaderno, la caja de cereal vacía en la encimera, el agotamiento pálido en mi cara. Oh, Sidney, suspiró. ¿Por qué no viniste a mí antes? Porque no quería parecer débil, solté. Siempre me dicen que soy madura, que puedo manejar las cosas. Pensé que pedir ayuda significaba probar que estaban equivocados. Su expresión se suavizó. Pedir ayuda no es debilidad. Es supervivencia.
Y a veces es la única forma de hacer que los adultos enfrenten lo que han hecho. Esa última frase me golpeó como una campana. Hacer que los adultos enfrenten lo que han hecho. Nos sentamos todos juntos, y por primera vez no me sentí como una niña a la que hablaban por encima. Me pidieron que les contara todo, y lo hice. Les conté sobre la maleta rodando fuera de nuestra puerta principal. Los $20. La tarjeta que no funcionaba. La forma en que mi madre se rió cuando pregunté quién se quedaría conmigo. «Estarás bien. Eres mi pequeña adulta», había dicho, como si fuera un cumplido. Mientras hablaba, la mandíbula de la señora Johnson se tensó. El señor Hughes garabateaba notas en un bloc que sacó de su bolso. «¿Podemos mostrarles esto?», pregunté, señalando mi cuaderno. «¿Cuándo vengan las personas de la línea directa?» «Sí», dijo. «De hecho, quiero que sigas escribiendo lo que sentiste, lo que comiste, cuando intentaste llamarlos. Todo lo que recuerdes. Para que no puedan distorsionarlo después», murmuré. «Para que no puedan decir que estoy exagerando». «Exactamente», respondió. «Tienes permiso para protegerte con la verdad». La frase hizo que mi pecho se apretara. Protegerse con la verdad. Eso sonaba mucho a venganza, y me di cuenta de que no odiaba esa idea. Más tarde, cuando llegó la trabajadora social, se presentó y pidió mirar alrededor de nuestra casa. Observé cómo sus ojos se detenían en el refrigerador casi vacío, el bote de basura con solo unos cuantos envoltorios, la tarjeta de emergencia sin usar en la encimera. No tenía que decir nada. Su expresión lo decía todo. «¿Cuánto tiempo llevan tus padres fuera?», preguntó suavemente. 7 días, respondí. Planeaban un mes completo. «¿Y quién te supervisa?» «Nadie, hasta hoy». «¿Te llaman?» «No desde el aeropuerto», dije. Envió una selfie desde París con un emoji de corazón. Eso fue todo. La trabajadora social asintió lentamente, luego se volvió hacia el señor Hughes y la señora Johnson. «Gracias por contactarnos». Mientras hablaban, me escabullí un momento y coloqué mi teléfono en la encimera, abriendo la app de vídeo de nuevo. Grabé un clip silencioso del refrigerador vacío, la mesa solitaria, la bolsa de la trabajadora social descansando en la silla. «Así es como se veía nuestra casa cuando finalmente notaron que estaba sola», dije a la cámara. «Esto es en lo que mi mamá entrará cuando regrese». Cuando terminé, guardé mi teléfono en el bolsillo, la grabación salvada de forma segura. Ya no solo estaba sobreviviendo. Estaba documentando todo. La trabajadora social volvió a mí. «Por ahora, no estarás sola de nuevo. Estamos arreglando que te quedes con la señora Johnson mientras hablamos con tus padres y figuramos los próximos pasos». Miré a mi vecina. Ella sonrió suavemente y apretó mi hombro. «¿Te parece bien, Sidney?», preguntó la trabajadora social. Pensé en mi casa vacía, las largas noches silenciosas, la forma en que el último mensaje de mi madre había sido sobre croissants en lugar de sobre mí. Luego pensé en algo más, lo que le haría a mis padres cuando regresaran a casa y encontraran no solo a una niña solitaria, sino un informe oficial esperándolos. «Sí», dije. «Quiero quedarme en algún lugar donde no sea invisible». Esa noche, mientras empacaba una pequeña bolsa con ropa y mi cuaderno, miré alrededor de mi habitación una vez más. Los pósters en la pared, el animal de peluche en mi cama, la ventana frente a nuestra calle. «Este fue el lugar que dejaste», susurré en voz baja, imaginando que mi madre lo oyera después. «Pero no es el lugar que encontrarás cuando regreses». Si fueras yo, ¿elegirías perdonar y olvidar? ¿O dejarías que cada estante vacío y cada llamada sin responder se convirtieran en prueba que podría cambiarlo todo? Mudarme a la casa de al lado debería haber sido insignificante, solo unos pasos sobre un parche de césped. Pero llevar mi pequeña bolsa y cuaderno a la casa de la señora Johnson se sintió como cruzar una línea que nunca podría deshacer. Ya no era solo la niña atrapada en el medio. Era la niña que alguien había elegido proteger. Su casa olía a ropa recién lavada y vainilla. La mesa estaba puesta con manteles individuales, y su refrigerador estaba lleno de comida real, no solo sobras olvidadas pegadas a los rincones de los estantes. Mi estómago rugió antes de que pudiera detenerlo. «Vamos a arreglar eso primero», dijo, fingiendo no notar mi vergüenza. «Ven, cocinemos juntos». Regresamos a mi cocina con bolsas reutilizables. Esta vez, no solo tomó cosas al azar. Me dejó elegir pasta, salsa, verduras, pan, fruta. Cosas que durarían.
Cosas que hacían que la cocina pareciera que alguien realmente vivía allí. «Guarda los recibos», dijo el señor Hughes en voz baja mientras descargábamos las bolsas. «Muestran lo que no había antes de hoy». Así que colocamos los recibos en mi cuaderno detrás de las páginas donde había escrito sobre mi hambre. Evidencia, capa por capa. Mientras cocinábamos, el sonido del agua hirviendo y el ajo chisporroteando me envolvió como algo que había extrañado sin saberlo. «¿Alguna vez has hecho espaguetis desde cero así?», preguntó la señora Johnson. «No realmente», admití. «Mi mamá mayormente calienta cosas en el microondas o pedimos delivery». «Entonces hoy aprendes», dijo con una sonrisa. «Aprendes a alimentarte correctamente. Nadie puede quitártelo». Removí la salsa, viendo el rojo girar alrededor de la sartén. Se sentía simbólico de alguna manera, como si todo el enojo y el dolor dentro de mí finalmente iba a algún lugar, convirtiéndose en algo que podía usar. Mientras esperábamos la pasta, la trabajadora social regresó con más preguntas. Pidió los mensajes de mi madre, la hora de su vuelo, la última vez que había llamado. Le mostré la única selfie con la Torre Eiffel de fondo y la leyenda: «Finalmente libre por un mes». «¿Libre de qué?», preguntó la trabajadora social. Miré la pantalla. «De mí, supongo». Escribió algo. No pregunté qué. No necesitaba saberlo. «¿Quieres decir algo directamente a tus padres?», preguntó. «A veces incluimos declaraciones de los niños en nuestros informes». Por un segundo, mi garganta se cerró. Luego sentí mi cuaderno presionando contra mi brazo donde lo sostenía, y mi respuesta salió clara. «Sí», dije. «Quiero que sepan exactamente cómo se sintió esto». Nos sentamos en la mesa y escribí mientras la espagueti se cocía. «Dijiste que era lo suficientemente madura para estar sola. Pero ser madura no significa que no necesite comida. No significa que no me asuste. Les cuentas a todos lo duro que trabajas, pero no notaste cuando tu propia hija estaba contando migas». Me detuve, tomé aire y seguí. «Para cuando leas esto, otros adultos ya habrán visto lo que hiciste. Habrán visto el refrigerador vacío, la tarjeta muerta, el cuaderno donde tuve que registrar mi propia negligencia. Si hay consecuencias, no es porque te traicioné. Es porque me abandonaste». Cuando terminé, deslicé el papel hacia la trabajadora social. «¿Puedes asegurarte de que lo vean?». «Puedo», dijo. «Y lo haré». Más tarde esa noche, me senté en la mesa de la señora Johnson, enrollando espaguetis alrededor de mi tenedor. El primer bocado casi me hizo llorar. Era cálido y real y sabía algo que no había sentido en mucho tiempo: seguridad. Esto es lo que se supone que se siente lo normal, pensé. No sentada sola en el piso comiendo cereal seco de una caja. El señor Hughes se quedó a cenar y hablamos de la escuela, libros, incluso cosas tontas como los peores almuerzos de la cafetería que habíamos tenido. Por una hora, casi olvidé que mi vida técnicamente se estaba desmoronando en la casa de al lado. Pero cuando los platos se despejaron y los adultos empezaron a hablar en voz baja en la sala, oí pedazos de su conversación. Palabras como colocación temporal, investigación y posible remoción de custodia. No entendía del todo cada término legal, pero entendía el sentimiento debajo de ellos. Mis padres habían tratado mi ausencia como vacaciones de la responsabilidad. Ahora había una posibilidad real de que perdieran el derecho a llamarse mis tutores. De vuelta en la habitación de invitados donde dormiría, coloqué mi teléfono una vez más y presioné grabar. Día 7. «Pero ahora es diferente», dije suavemente a la cámara. «No estoy en mi casa. Estoy en un lugar seguro. La gente sabe. Vieron la verdad». Miré directamente a mi propio reflejo. «Si eres mi mamá viendo esto, quiero que recuerdes algo», continué. «Siempre dijiste que las acciones tienen consecuencias. Que si yo metía la pata, tendría que enfrentarlas. Esta vez es tu turno. Esta no es solo mi historia. Es tu elección, escrita en tiempo real». Detuve la grabación y me recosté en la cama, mirando el techo. Mi corazón no estaba ligero. Dolía. Todavía extrañaba la idea de padres que se habrían quedado. Pero también sabía algo más ahora. No era impotente. Tal vez un acto de bondad realmente pudiera cambiarlo todo. Pero, ¿sería suficiente para arreglar una vida entera de ser el segundo lugar después del trabajo y las vacaciones? ¿O simplemente me daría la fuerza para alejarme de ellos para siempre cuando llegara el momento? Los días en la casa de la señora Johnson se sintieron irreales al principio, como si hubiera entrado accidentalmente en la familia de alguien más.
Me despertaba con el olor a desayuno en lugar del sonido de mi propio estómago rugiendo. Siempre había alguien preguntando cómo dormí, no solo asumiendo que estaba bien. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que probar que era independiente cada segundo solo para ser tolerada. Pero incluso con el calor, había una cuenta regresiva en el fondo. Todos los adultos a mi alrededor lo sabían. Yo también lo sabía. En algún momento, mis padres tendrían que regresar. En algún momento, tendrían que entrar en todo lo que habían dejado atrás. En la segunda noche, mi teléfono vibró mientras estaba sentada en la mesa de la cocina haciendo tarea. Un número que reconocí apareció en la pantalla, el teléfono de trabajo de mi madre. Lo miré hasta que la pantalla empezó a oscurecerse. ¿No vas a contestar?, preguntó la señora Johnson suavemente. Mis dedos temblaron. ¿Y si solo llama para gritarme por arruinarle el viaje? Entonces sabrás exactamente dónde estás parada, dijo con calma. Pero no tienes que hablar con ella sola. Presioné aceptar y puse el teléfono en altavoz. Sydney, su voz cortó la línea, aguda, no preocupada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay una mujer de servicios infantiles enviándome correos sobre una investigación? ¿Por qué está involucrada tu escuela? ¿Tienes idea de cómo se ve esto para mí? Allí estaba. ¿Estás bien? ¿Estás a salvo? Solo cómo se ve esto para mí. Tragué saliva con dificultad. Están involucrados porque me abandonaste. Te fuiste a Europa por un mes. Me dejaste sola con $20 y una tarjeta de crédito que no funcionaba. Vieron la casa. Vieron el refrigerador. Vieron todo. Estás exagerando, respondió al instante. Había mucha comida. ¿Sabes lo dramática que puedes ser? Y tienes 11 años, no eres un bebé. No puedo creer que hagas que la gente se vuelva en contra nuestra así. ¿Entiendes lo que le estás haciendo a nuestra reputación? Al otro lado de la mesa, vi la mandíbula de la señora Johnson tensarse. Se inclinó más cerca para que su voz se oyera. Soy la señora Johnson, la vecina. También soy la que le compró comida a tu hija porque casi no quedaba nada. Esto no se trata de reputación. Se trata de seguridad. Hubo una inhalación aguda al otro lado. ¿Por qué te metes? Esto es un asunto familiar. Sydney está bien. Miré el cuaderno a mi lado, abierto en la página donde había escrito ninguna llamada en 7 días. No, dije en voz baja, interrumpiendo antes de que alguien más pudiera. No estaba bien. No estoy bien con lo que hiciste. Hubo una pausa, y por un segundo pensé que tal vez finalmente me escucharía. Luego habló de nuevo, cada palabra forzada entre dientes apretados. Hablaremos de esto cuando regresemos, y vamos a tener una conversación seria sobre consecuencias, jovencita. La línea se cortó. La señora Johnson extendió la mano y silenció el teléfono antes de que pudiera vibrar de nuevo. Tiene razón en una cosa, dijo suavemente. Habrá consecuencias, pero no solo para ti. Al día siguiente, la trabajadora social vino a la escuela y me sacó de clase. Nos sentamos en una pequeña oficina que olía a marcadores de pizarra y café viejo mientras ella desplazaba algo en su tablet. Tus padres adelantaron su vuelo, me dijo. Estarán en casa en 3 días en lugar de 3 semanas. Mi corazón dio un vuelco. Parte de mí se sintió aliviada de que no se quedaran fuera el mes completo. Otra parte reconoció la razón, no regresaban por mí. Regresaban para protegerse a sí mismos. ¿Qué pasa cuando lleguen?, pregunté. Nos reuniremos con ellos en la casa, dijo. Estaré allí junto con un supervisor del departamento. El señor Hughes ha aceptado asistir como representante de la escuela. Queremos que formes parte de la conversación si te sientes segura. Pensé en esconderme en la casa de la señora Johnson y dejar que los adultos lo manejaran. Pensé en escabullirme a mi habitación y fingir que dormía cuando entraran. Ambas opciones se sentían como volver a ser invisible. No, dije lentamente. Quiero estar allí. Quiero que me vean. Quiero que vean a que regresaron. La trabajadora social asintió. Entonces nos aseguraremos de que tengas voz en esa habitación. Durante los 2 días siguientes, preparamos sin llamarlo preparación. No ensayamos líneas como en una obra escolar, pero organizamos hechos. La trabajadora social imprimió copias de mi declaración, las notas de mi cuaderno que tenía permiso de usar, los recibos de las compras, capturas de pantalla de las publicaciones de mi madre desde Europa, los registros de llamadas que mostraban cuántas veces no había chequeado. Esto no se trata de castigarlos por castigar, me recordó. Se trata de asegurar que estés segura.
Lo que sea que pase viene de sus elecciones, no de tu existencia. Entendí lo que quería decir, pero otra parte de mí, la que recordaba comer cereal seco en la oscuridad, no podía fingir que esto no se sentía como algo más también. Se sentía como justicia. Se sentía como sostener un espejo. En la mañana de su regreso, regresamos a mi casa por primera vez en días. Todavía olía levemente a aire rancio y polvo. Mi estómago se retorció, pero me obligué a caminar por cada habitación. Esta era mi escena. No podía apartar la mirada. La trabajadora social colocó una carpeta gruesa en la mesa de la cocina. A su lado, pusimos mi cuaderno abierto en la primera página que decía evidencia. Mi teléfono estaba al lado, encendido y listo. El primer vídeo que había grabado, el donde decía día 3, sigo sola, estaba en pausa en la pantalla. La imagen de mi propia cara cansada me miraba de vuelta. ¿Estás segura de querer que esto se reproduzca cuando lleguen?, preguntó. Sí, dije. Ella siempre me dice que las historias no importan a menos que haya prueba. Esta es mi prueba. La señora Johnson estaba junto a la puerta, brazos cruzados pero ojos amables. El señor Hughes se apoyaba en la encimera, su placa escolar sujeta neatmente a su camisa, observando todo con enfoque tranquilo. El supervisor del departamento se sentó en la mesa, hojeando el archivo una vez más. Oímos el auto antes de verlo. Neumáticos en la entrada. Puertas cerrándose de golpe. Risas ahogadas. Por un momento, mis piernas se sintieron como goma. La trabajadora social se acercó más a mí. Recuerda, ya no tienes que protegerlos de la verdad, dijo. Si intentan hacerte sentir culpable, puedes mirarme a mí o a la señora Johnson o al señor Hughes. No estás sola en esta habitación. Asentí, tomando una respiración estabilizadora. La manija de la puerta principal giró. El cerrojo hizo clic. Este era el momento. Todo se dividía en antes y después. Si estuvieras parada donde yo estaba, ¿correrías a abrazarlos y fingir que nada pasó? ¿O te mantendrías firme y los dejarías finalmente enfrentar lo que habían hecho? La puerta se abrió de golpe y mi madre entró primero, arrastrando su maleta detrás como cuando se fue. Todavía llevaba un elegante abrigo trench y gafas de sol subidas en la cabeza como si el aeropuerto fuera solo otra pasarela. Mi padre la siguió, haciendo malabares con bolsas y hablando por teléfono, su voz ligera como si el mundo le debiera un aterrizaje fácil. Ambos se detuvieron cuando nos vieron. La risa murió en los labios de mi padre. La sonrisa de mi madre se congeló a medias. Sus ojos saltaron del extraño en la mesa al señor Hughes junto a la encimera, a la señora Johnson cerca de la puerta, y finalmente a mí, parada junto al cuaderno abierto y la pantalla del teléfono brillante. ¿Qué es esto?, exigió, soltando la manija de su maleta. ¿Qué hacen todos ustedes en mi cocina? El supervisor se levantó con calma. Señora Carter, señor Carter, me llamo señora López de Servicios de Protección Infantil. Por favor, tomen asiento. Necesitamos discutir la situación respecto a su hija, Sydney. Mi madre no se sentó. Me miró en cambio, sus ojos duros. Sydney, ¿qué les dijiste? Por un segundo, el viejo instinto surgió, el que me hacía querer encogerme, disculparme, torcer la historia para que estuviera menos enojada. Pero el vídeo en el teléfono captó mi ojo, esa versión más pequeña y cansada de mí en el día 3. Levanté la barbilla. Les dije lo que pasó. Les dije la verdad. Mi padre intentó suavizar las cosas. Dejó sus bolsas y forzó una risa. Claramente ha habido un malentendido. Le dejamos comida, dinero, una tarjeta de crédito. Es una niña de 11 años muy madura. Sabe cuidarse sola. Los niños de hoy son más capaces de lo que la gente piensa. El supervisor colocó una hoja impresa en la mesa y la giró hacia ellos. Este es el registro de activación de su tarjeta. Nunca se configuró con un PIN. Fue rechazada múltiples veces cuando Sydney intentó usarla. Tocó otra página. Estas son fotos tomadas de su refrigerador y despensa una semana después de su viaje. La cantidad de comida no era suficiente para una menor sin supervisión, y varios artículos ya habían expirado. Mi madre finalmente se sentó, más por shock que por cooperación. Comida expirada no significa que estuviera pasando hambre. Solo llevábamos una semana fuera. Nos chequeamos. El supervisor deslizó otro papel adelante. Estos son sus registros de llamadas y mensajes. Una foto desde el aeropuerto. Una selfie desde París. Ningún chequeo directo.
Ninguna llamada preguntando si había comido, si estaba segura, si alguien se quedaba con ella. La cara de mi padre palideció. Miró los registros, luego a mí. Te dijimos que pidieras comida, Sidney. Confiamos en ti. Confiaste en que sobreviviera, dije en voz baja. No confiaste en ustedes mismos para ser padres. La señora Johnson dio un paso adelante, incapaz de contenerse. Estaba mareada por hambre cuando la encontramos. Dijo que no vino a mí porque no quería decepcionarlos necesitando ayuda. ¿Tienen idea de qué tipo de lección es esa para un niño? Mi madre miró entre nosotros, sus ojos entrecerrándose. Esto se está inflando desproporcionadamente. Tal vez fue un poco dramática con sus notas. ¿Le gusta escribir? El supervisor asintió una vez hacia mí, luego hacia mi teléfono. Sidney, ¿te sientes cómoda mostrándoles lo que grabaste? Mis manos temblaron ligeramente mientras alcanzaba el teléfono. Toqué reproducir. La habitación se llenó con mi propia voz pequeña de días antes. Día 3, dijo la yo del pasado en pantalla. Sigo sola. La tarjeta no funciona. Comí lo último decente del refrigerador ayer. Si estás viendo esto, significa que alguien finalmente preguntó qué me pasó. La cámara panorámica captó nuestra cocina, mostrando los estantes casi vacíos, la caja solitaria de cereal, la habitación silenciosa. Mi madre se tapó la boca con la mano. Mi padre miró fijamente, sus hombros hundiéndose. No, susurró mi madre, retrocediendo como si las imágenes la empujaran físicamente. No, esto no puede estar pasando. Pero sí estaba pasando. Y esta vez, no podía desplazarse más allá ni reírse de ello. El supervisor juntó las manos. Señor y señora Carter, basándonos en nuestra investigación, los informes de la escuela, el testimonio de la vecina y la propia documentación de Sidney, hemos determinado que dejarla sin supervisión en estas condiciones califica como negligencia según la ley estatal. Con efecto inmediato, se emitirá una orden de emergencia. Sidney no regresará a un cuidado sin supervisión con ninguno de ustedes hasta que se realice una audiencia completa. Mi madre sacudió la cabeza violentamente. No pueden quitarme a mi hija por un malentendido. Solo necesitábamos un descanso. ¿Saben lo duro que trabajamos? ¿Saben el estrés al que estamos sometidos? Tomé aire y di un paso adelante. Lo sé, dije. Se lo cuentas a todos, cómo trabajas duro. Se lo dices a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tus redes sociales. Pero cuando yo estaba sola, hambrienta y asustada, no se lo contaste a nadie. No le dijiste a nadie dónde estaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sidney, no lo entiendes. Los adultos también necesitan tiempo libre. Pensamos que estarías bien. No quisimos hacerte daño. Las palabras que había oído toda mi vida resonaron en mi cabeza. Cada vez que olvidaba una tarea, cada vez que metía la pata, las decía con frialdad definitiva. Las acciones tienen consecuencias, Sidney. Así que se las devolví. Siempre me dijiste que las acciones tienen consecuencias, dije, con voz firme. Me enseñaste que si tomaba una decisión, tenía que vivir con lo que venía después. Esto es lo que me enseñaste. Esto es lo que se ve tu elección. La habitación se quedó en silencio. Mi madre parecía como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Mi padre se aferraba al respaldo de una silla como si fuera lo único que lo mantenía en pie. El supervisor habló de nuevo. Tendrán la oportunidad de participar en clases para padres, evaluaciones psicológicas y visitas supervisadas si el tribunal lo aprueba. Esto no se trata de castigarlos para siempre. Se trata de asegurar que Sidney esté segura y que esto nunca vuelva a ocurrir. Mi madre se volvió hacia mí, con lágrimas cayendo ahora. Sidney, por favor, suplicó. Diles que quieres volver a casa. Diles que podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo. Podemos ser mejores. Quería hacerlo. Una parte de mí, la que aún recordaba los cuentos antes de dormir y las decoraciones navideñas, quería rebobinar todo. Pero otra parte de mí, la que había pasado noches grabando vídeos en la oscuridad, sabía que volver sin cambio significaría decir que nada de eso importaba. Quiero estar segura, dije. Quiero estar en un lugar donde me vean antes de que desaparezca. Ahora mismo, eso no es contigo. Su cara se arrugó como papel. Mi padre miró hacia otro lado, parpadeando rápidamente. El supervisor colocó un formulario en la mesa. Durante la investigación, Sidney permanecerá en colocación temporal con la señora Johnson.
Se les notificará la fecha del tribunal. Hasta entonces, no deben contactarla directamente sin pasar por nuestra oficina. Estás tomando su lado por encima del de sus propios padres, susurró mi madre. No, dije suavemente. Finalmente están tomando mi lado. Por una vez. Salimos de la casa antes que ellos. Mientras bajaba los escalones del porche, oí a mi madre sollozando adentro. A mi padre intentando calmarla con palabras que sonaban débiles incluso desde la distancia. Caminando de vuelta por el césped hacia la casa de la señora Johnson, me sentí tanto pesada como extrañamente ligera. No había arruinado a mi familia. Ellos lo habían hecho solos cuando eligieron un mes de libertad por encima de una niña que aún contaba con que regresaran a casa todas las noches. Todo lo que yo había hecho era negarme a ocultarlo. Semanas después, en la audiencia, me senté en una sala que olía a papel y alfombra vieja mientras los abogados hablaban de factores de riesgo y entornos protectores. Mis padres se veían más pequeños de lo que recordaba, sentados en su mesa, escuchando cómo la gente describía sus elecciones como evidencia en un caso. Mis vídeos fueron incorporados al expediente. Las páginas de mi cuaderno fueron escaneadas. Mi propia voz en el estrado no tembló tanto como pensé que lo haría. Al final, el juez ordenó visitas supervisadas y terapia obligatoria para ellos. La custodia plena quedó fuera de su alcance por ahora. No fueron a la cárcel. No fue un momento dramático de película, sino algo más real, y de alguna manera, más cortante. Perdieron el derecho automático a estar en mi vida sin que alguien los vigilara. Perdieron la presunción de que eran los buenos. Ese verano, aprendí a cocinar más que espaguetis. Aprendí que pedir ayuda no era debilidad y que decir la verdad podía ser el tipo de venganza más fuerte que existe, no gritando, no rompiendo cosas, sino simplemente negándose a dejar que lo que pasó permaneciera invisible. Mi madre todavía envía mensajes a veces, párrafos largos sobre cuánto ha cambiado, cuánto lo siente, cuánto quiere que las cosas vuelvan a la normalidad. Tal vez algún día encontremos una versión de normalidad que no borre lo que pasó. Tal vez no. Pero sé esto. El día que regresó de Europa esperando un mes de historias y souvenirs, entró en algo que nunca vio venir. Una hija que había convertido cada estante vacío, cada llamada sin responder, cada noche de hambre en prueba. Una habitación llena de adultos que finalmente escucharon. Una verdad que no podía superar hablando. Y cuando susurró no, esto no puede estar pasando, me di cuenta de algo importante. Ya había pasado. Había estado pasando desde el momento en que eligió un billete de avión por encima de mí. Entonces dime, si tuvieras 11 años y te dejaran sola con $20 mientras tus padres perseguían su libertad, ¿enterrarías la historia para mantener limpia su imagen? ¿O harías lo que yo hice y dejarías que la verdad fuera la venganza que nunca esperaron?